el gran negocio de la inmigración ilegal. Este problema tiene varios implicados que les hace copartícipes del problema, que es el de la inmigración ilegal. Una lacra que se ha extendido por todo el mundo, producto también de la globalización. Hay varios implicados en el asunto. Están los políticos, están los países, están las mafias, están los países emisores, están los países receptores y están también los especuladores laborales. Todos se benefician de ello. Los políticos, la mayor parte de ellos, solo hacen que utilizar lenguaje de buenismo con la finalidad de captar votos para su propio beneficio electoral. Los países, pues los hay tanto los receptores como los emisores. Los emisores se benefician de exportar mano de obra que en el peor de los casos les enviará remesas cuando trabajen en la Unión Europea sus enviados y se quitan bocas de tener que comer y mantener en sus propios países. Los países receptores, pues a su vez también se benefician porque tienen mucha falta de mano de obra ante la baja tasa de natalidad que hay y al entrar esas oleadas de inmigrantes ilegales abaratan los costes laborales. Porque si no quieres trabajar tú, no te preocupes que hay 100 detrás queriendo trabajar. Con lo cual hará que los sueldos cada vez sean peores y más precarios. Los especuladores laborales, otros de los que son beneficiados con la especulación laboral. ¿Por qué? Porque ellos, evidentemente, como no son hermanitas de la caridad, siempre van a dar prioridad para contratar a un inmigrante ilegal que no a uno que tiene que darle con papeles todos los recursos y requisitos necesarios que exige el país, con lo cual a ellos también les beneficia que exista ese submundo marginal de gente que llega y que trabaja en el mundo de la precariedad laboral ilegalmente. La Unión Europea sigue con su política obtusa, tratando de poner puertas al mar en lugar del problema de la inmigración en origen. La labor de vigilar las fronteras externas de la Unión Europea no arregla absolutamente nada. Por mucha vigilancia y medios que se pongan, seguirán llegando inmigrantes ilegales. Se calcula que en África tiene actualmente 1.200 millones de habitantes. Y se calcula también que tendrá para el año 2050 aproximadamente 2.400 millones de habitantes. Esto es, habrá duplicado su población. No habrá medios ni recursos para su sustento, con lo cual seguirán exportando toda su población hacia los países ribereños. Por lo tanto, eso quiere decir que si se quiere abordar el problema con seriedad, hay que buscar inversiones con instalación de empresas de Europa en África, para dotar de recursos a su población para que no se vea impulsada a abandonar su continente, teniendo una vida mínimamente decente. También colaborar con los países en el control de la natalidad y en la educación a su población y aportar también los medios anticonceptivos para que esa natalidad se pueda controlar en esos países donde su tasa de pobreza es muy grande y no se pueden permitir el lujo de distribuir anticonceptivos. Muchos son los que viven de ese negocio de la inmigración ilegal y como ejemplo tenemos los colaboradores de las cadenas de televisión que van soltando frases de buenismo sin aportar solución alguna, salvo cobrar su caché por la charla. Las mafias africanas han encontrado un suculento negocio inmenso en el que han visto el filón que es exportar a ciudadanos africanos a la Unión Europea. Los países que usan la inmigración ilegal como un modo de chantaje de la Unión Europea
también sacan su tajada, porque es evidente que las mafias que actúan sobre todo en las zonas de África, como Marruecos, Mauritania, Senegal, etcétera, cobran por los inmigrantes que van a exportar, pero a su vez, en connivencia con los gobiernos suyos, también tienen que pagar el peaje que les pide el gobierno si quiere seguir con su negocio. Con lo cual son varios los que se benefician de este gran problema que es. Los políticos como por ejemplo Pedrito Pinacho, que por ocasión del Open Arms incentivó a los inmigrantes ilegales que eran rechazados por otros países para que viniesen a España, que él los recibiría con los brazos abiertos, no fue más que usar esa desgracia ajena con el sentido de lograr una captación de votos electorales. El problema de la natalidad está provocando que la Unión Europea sea una zona envejecida, con unas tasas de natalidad muy bajas. ¿Esto qué provocará? Pues tendrán que venir de fuera la tasa de repoblación, con lo cual el relevo generacional estará asegurado. La única diferencia es que la Unión Europea acabará siendo negra. Tenemos que asumir que estamos viviendo una nueva era. Y por muchos CETIs y por muchos centros de menores que abramos para mantener y formar a todos los inmigrantes ilegales que llegan, no habrá fin. Esto es un suma sigue infinito, porque Salvamento Marítimo recoge a 1.000, después a 10.000, después a 100.000, después a 1.000.000, pero eso no significa que tenga un fin. Esto es un suma y sigue, constantemente sigue. Y entonces, si se aborda el problema con seriedad, o tendremos que resignarnos a que ha llegado el fin de nuestra era que conocíamos en Europa. Les llegan oleadas que dicen que para acabar con el problema de los manteros, camellos y prostitutas es necesario legalizarlos para que puedan trabajar. Muy bien. El gobierno, cuando tiene tandas de, por ejemplo, 500.000 de ilegales, los legaliza, tratando de solucionar el problema. El problema está que pasados unos meses hay otra vez 500.000 de ilegales que han llegado. Con lo cual esto es un suma y sigue constante. Por lo tanto, esto es algo imparable, pues la Unión Europea no tendrá capacidad para poder asimilar los millones que se esperan que lleguen. Vivamos el momento. Los políticos tiran para adelante. No ven solución alguna y lo único que hacen es ir pasando la pelota unos a otros, unos a otros, unos a otros, y ya estallará el problema algún día. Esa es la cruda realidad que tenemos a la vista. Es un negocio, la inmigración ilegal, que con tantos inmigrantes implicados, tiene una difícil solución. Porque lo que está claro es una cosa, que parar la inmigración ilegal no se va a conseguir parar. En todo caso, lo que se puede conseguir es paliar que llegue en menor cantidad. Pero para eso, la Unión Europea tiene que implicarse en crear recursos en África para que la población no se vea impulsada a huir económicamente por no ser capaz de llevar una vida mínimamente digna en sus países. África tiene muchísimos recursos naturales, que lo único que han hecho hasta el momento las potencias europeas es explotarlos y saquearlos en beneficio propio. ¿Y después qué quieren? Que empobreciendo a los países cada vez más para su beneficio propio, los habitantes de esos países se resignen a quedarse allí y morirse en la más completa miseria. Eso es caer de cajón, que eso no lo va a aceptar nadie. También sabemos, por otro lado, que el planteamiento de abordar el problema en origen tiene también serias dificultades, por una sencilla razón, porque el nivel de corrupción político que hay en África es enorme, con lo cual todas las políticas que haya de querer invertir en África tendrán el problema de que se encontrarán que tendrán que pasar el cazo si quieren establecerse en África,
puesto que los corruptos no van a dejar que se establezcan sin más. Bueno, dadme me gusta y hasta la próxima.